Hola, soy Alejandro López y esto es eTesting. Flip Classroom. La metodología es un recurso concreto para llevar a cabo una serie de técnicas de investigación o de trabajo que sirven como herramientas para analizar una realidad determinada. Flip Classroom o clase invertida es un modelo pedagógico en el que el aprendizaje de los alumnos se da fuera del aula. De este modo se ahorra un tiempo que se aprovecha para realizar otras actividades más tradicionales en cuanto a la enseñanza dentro del aula o en conferencias. Flip Classroom o el modelo de clase invertida hace que los estudiantes aprendan fuera del aula, en su casa, en bibliotecas o en los lugares en los que los docentes proponen el acceso a la información. Gran parte de este modelo está basado en formatos multimedia e interactivos, tales como vídeos, animaciones y actividades. Observemos sus ventajas a continuación. Tiene una mejor adaptación al ritmo del estudiante, evitando la frustración de algunos de ellos. Al no estar atados a nadie, los alumnos pueden repetir los procesos, actividades, visualización de contenido cuantas veces les sea necesario para la adquisición de su aprendizaje. Los alumnos manejan su ritmo de aprendizaje, es decir, pueden hacer una pausa cuando la precisen, sin necesidad de ir a la velocidad del maestro o de sus compañeros, formando así su aprendizaje propio. El docente se ve liberado de la presentación de los contenidos, obteniendo un tiempo extra para individualizar su enseñanza, aumentando el interés en los alumnos. Esta metodología invierte el modelo de enseñanza tradicional, convirtiéndolo en un modelo en el que los profesores, a la vez que siguen siendo una parte fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje, enseñan a los alumnos con contenidos más atractivos, con técnicas más motivadoras y con la garantía de poder ofrecer un nivel mucho mayor de atención a cada uno de sus alumnos. Además, esta metodología promueve la interacción social y la resolución de problemas en un grupo de alumnos. Se ha demostrado que mejora las posibilidades de aprendizaje y disminuye gradualmente los casos de bullying, acoso y conflictos entre alumnos, al igual que mejora la actitud del alumno hacia la materia y en su aprendizaje. Sube el interés y la motivación. Dota al alumno en una mejora de su autonomía y su iniciativa personal. Aumenta el compañerismo y la implicación de la familia. Y sobre todo, aumenta el grado de satisfacción de todos los involucrados, alumnos, profesor, familia. El cambio metodológico que se produce cuando invertimos las clases es esencialmente un cambio en la mentalidad del docente. Un cambio en el centro de interés de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ser el centro de atención, los profesores pasan a ser transmisores del conocimiento, siendo el alumno el protagonista de su propio aprendizaje. El estudiante será consciente y responsable de su propio aprendizaje, mejorará su autonomía y su iniciativa personal, su pensamiento crítico y su creatividad para llevar a cabo cada una de las tareas prácticas en las que encomendaremos en clase. El feedback por parte del profesorado será uno de los puntos fuertes de esta nueva metodología. A la hora de trabajar con vídeos, no deben exceder los 10 minutos. No tienen que ser profesionales, ni tienen que emplear grandes medios técnicos. Es acercar el conocimiento del alumno lo mejor posible. No solo evalúa el resultado, sino el proceso entero. Hay que tener en cuenta los logros individuales, el proceso seguido, la actitud, la motivación, los productos realizados, qué y cómo lo hacen y el rendimiento en clase. El alumno se ve la responsabilidad de su propio aprendizaje y hay que hacerle saber que son responsables de una parte de ese proceso, que nosotros no podemos hacer por ellos. La naturaleza de las actividades están pensadas para que el alumno trabaje en clase con lo que ha hecho en casa, por lo que si no cumplen con sus deberes, el tiempo en el aula será perdido. En los contenidos adicionales tenéis disponible más información acerca de esta metodología y su uso en entornos en línea y a través de aplicaciones y herramientas digitales. Muchas gracias.